soy Adela Espalta y soy médica, en primer lugar pediatra, y después hice toda la especialización en nutrición y ahí conocí a Miriam haciendo la especialidad de la carrera y bueno, me fui como embebiendo del interés en relación a todas estas cosas relacionadas con la salud desde otros aspectos. Hoy voy a tratar de vislumbrar un poquitito algunos efectos que tienen algunas sustancias que empezó a mencionar María en relación a los agrotóxicos y otras sustancias que también están dentro de los alimentos, de la industrialización de alimentos, etcétera, etcétera, que a su vez cumplen, digamos, con algunos criterios de lo que se menciona como disruptores endocrinos. Vamos a tratar de entender qué significan los disruptores endocrinos. La palabra en sí ya nos da una idea, que quiere decir que ciertos sistemas endocrinos que forman parte de nuestro sistema, digamos, corpóreo, de funcionamiento, etcétera, pueden estar en un estado de disrupción, es decir, que no pueden completar su sistema porque hay sistemas que entran digamos, en lugar de los que tienen que entrar y generan disrupción de una sistematización hormonal. Para hacerlo como sencillo, es como nosotros vemos que muchos de los sistemas en el cuerpo se manejan a partir de receptores que reciben determinadas sustancias, recepcionan eso y mandan una señal para que se cumpla una función dentro de las células en el organismo. Lo que sucede es que el receptor que tiene que unirse a un determinado complejo, digamos, y a su vez funcionar para mandar la señal, en lugar de que se le una ese complejo hormonal natural, es reemplazado por que es el celestito, que viene a ser el que ocupa el huequito que tendría que ocupar el rojito, lo ocupa el celestito, y entonces ¿qué hace? Y ahí hace una disrupción de la información real que tendría que estar enviando ese receptor. Entonces, por eso no hace la respuesta que tiene que hacer, o queda sin respuesta, o trae una respuesta alterada que hace que se haga un desbalance en la información de la producción hormonal. Vamos a otro que también, digamos, acá vemos lo mismo, nada más que, bueno, vean lo que sería el receptor, y el rojito y el azulcito en realidad hace que si se ubica el azul no puede entrar el rojo. Si no entra el rojo, no manda la información que tiene que mandar. Si no manda la información que tiene que mandar, hay una disrupción en lo que es la sistematización del sistema hormonal, que ya después vamos a ver que tiene, cuando hablamos de hormonal no significa nada más las hormonas femeninas o masculinas, hay muchos sistemas dentro del sistema endocrino que tienen muchísimas funciones que van más allá de lo que tenga que ver específicamente con hormonas femeninas o masculinas, aunque también están involucradas dentro del sistema endocrino. Y otro punto importante que tenía que ver con esto que también vislumbraba María en relación a un tema muy importante ligado también a estas disrupciones endócrinas, van de la incidencia y la prevalencia aumentada que hay con respecto a la obesidad. Entonces, ¿por qué? Porque la gran, digamos, importancia de las funciones endócrinas también tienen que ver con la regulación de sistemas que regulan el peso, regulan la glucemia, etcétera, etcétera. Entonces, la disrupción de sistemas hormonales o endocrinos va de la mano en el aumento de estos crecimientos de obesidad o sobrepeso en la población general. Porque no se termina de entender exactamente que haya un solo factor, como a veces se trata de por lo menos divulgar, ¿no? Porque la gente está más quieta, porque come más esto, más lo otro. Hay muchas otras cosas por detrás de esto que no tienen que ver solamente con el voluntarismo de la persona por cambiar el hábito. En realidad hay cosas que no van manejadas por uno mismo, sino que
al alterarse esos sistemas, bueno, empiezan a funcionar otros que no debieran de funcionar, pero es porque fueron, digamos, o fueron bloqueados o existió una disrupción en la metabolización de otras cosas, ¿no? Después, bueno, nada, por eso digo que también empiezan a considerarse estas disrupciones endócrinas como obesógenos o como factores de producción de obesidad o aumento o sobrepeso, como factores también de incidencia del aumento de esta patología. La próxima, por favor. No, esa. Y también otra de las cosas que quizás ligado quizás también a esto que hablaba María con respecto a la importancia de la formación de la microbiota en etapas de la vida o de la incidencia que eso tiene, lo mismo sucede en relación a los disruptores endocrinos, porque no es lo mismo la disrupción endocrina en distintas etapas, ya que estamos hablando desde lo que es el vientre materno, en el cual si ya padece algún tipo de disrupción endocrina y a su vez el feto tiene esa carga de disrupción endocrina, puede también generar alteración en la formación de órganos en una etapa donde todavía hay una formación, si digamos, la información que se manda está alterada. Entonces, en distintas etapas de la vida, que en cualquiera de ellas puede haber incidencia de disrupción endocrina, pero los costos de esa disrupción son distintas de acuerdo al momento vital en los cuales irrumpe esta disrupción. Bueno, esto es un ejemplo obviamente de cosas que básicamente se ven aquí, pero también en Estados Unidos, y fundamentalmente los grupos hispánicos son aquellos que más padecen la obesidad, y está íntimamente relacionado también con la aparición de mayor disrupción endocrina en estos pacientes de origen hispanoamericano, y por eso también la obesidad se ve más en esos grupos. Ahí hay una razón de educación, de cultura, de cambio de alimentación. Mirá, lo que pasa de los hispanos, lo que pasa es que, primero que nada, si existe un campo que está alterado en lo que tiene que ver con información endocrina, en realidad el impacto que pueden hacer esas cosas puede ser mayor, pero no es el único, porque también encontramos gente que puede tener una alimentación X, pero no necesariamente todo se dirige hacia la obesidad o la producción de... Creo que sería muy naif en este momento solamente quedar como con un factor como productor de una enfermedad. Creo que hay tantos factores, entonces por eso me parece que la suma de factores, quizás sumar esto de la microbiota y también formar parte, digamos, ahora vamos a seguir hablando de cómo se entienden estas disrupciones endócrinas o factores que lo producen. Entonces me parece que la unión de varios factores pueden estar generando, y también es verdad que hay determinados grupos que pueden ser más sensibles o más vulnerables a estos factores, ¿no? Entonces por eso puede ser que se vea con más frecuencia en grupos hispánicos. Obviamente cuando hablamos de disruptores pueden ser de muchos orígenes, entonces pueden ser tanto sustancias químicas que están en el ambiente y que pueden ser también obesógenos, y digamos acá se mencionan un montón de nombres, digamos, relacionados con estas sustancias. Y fundamentalmente, como les dije anteriormente, una de las primeras cosas que se empezó a observar es lo que tenía que ver con disruptores endocrinos desde el punto de vista del funcionamiento hormonal femenino o masculino. Entonces, pero no son los únicos, pero es como que empezó a observarse o a estudiarse en estos ejes hormonales por distintas patologías que ahora vamos a ver. La siguiente, por favor. Por lo tanto, me quiero concentrar en esto de lo obesogénico porque en realidad es una de las patologías que está hoy por hoy como más vigente, como una preocupación mundial, no solamente por la patología en sí de quienes los padecen, sino también
aunque suene un poco raro, pero es así, es, digamos, los costos o los gastos o la economía que representan las patologías secundarias a la obesidad para lo que es la dinámica económica de los países en función del tratamiento de las patologías. Entonces no estamos hablando de lo estético, sino que estamos hablando de las consecuencias patológicas que vienen de la mano de la alteración de obesidad, sobrepeso y disruptores endocrinos. Perdóname, nosotros siempre hablamos en otros encuentros de conflictos de interés, pero digo, ¿no es también funcional que existe, que se sostenga la obesidad y esas enfermedades porque se sigue generando yo creo, dinero? Acá tendríamos que pensar que es primero el huevo o la gallina. Claro. En realidad los laboratorios y las industrias farmacológicas están muy avesados en la búsqueda de mercados de distintas cosas. Entonces la realidad es que no es que ellos lo produzcan en forma directa, pero sí están estudiando continuamente cuál puede ser la demanda o la necesidad de eso. Y la obesidad se ha transformado en una mercancía tremenda, no solamente para las industrias, sino también para un montón de otras cosas que tienen que ver con tratamientos truchos y con la presencia de fármacos que ni siquiera, digamos, son funcionales para la patología. Entonces, bueno, siempre existe un mercado que está ávido de ver dónde puede meter una ganancia, ¿no?, para ellos. Así que, por eso digo... pero bueno, la verdad es que la obesidad es una patología muy complicada, muy grave, más que nada las complicaciones de la obesidad. Por eso vuelvo a decir que no tiene que ver con lo estético en sí, sino con las patologías que puede gestionarse a partir de la obesidad y a partir de entender la disrupción endocrina que puede estar concomitantemente con la obesidad. Vuelvo a decir, no estamos hablando solamente de lo que puede ser, como decíamos, el eje hormonal femenino, masculino, hormonal de ovario, de útero, sino que estamos hablando también de lo que tiene que ver con la diabetes, lo que tiene que ver con la insulinoresistencia, que genera mucha patología, ¿no? Bueno, y vamos a ir un poquito ahora a ampliar con respecto a las consecuencias médicas, que quizás, bueno, si hasta acá tienen alguna duda y algo que pudiéramos ampliar. Sí. Dentro de los factores disparadores de la obesidad mórbida en niños, ¿consideraron el factor de la inmigración? ¿En qué sentido? En que la persona que emigra se adapta a otra cultura, padece muchísimo estrés, están perseguidos, etc. Y canalizan esa ansiedad hacia la comida. Mira, eso es de algunos médicos, por ejemplo, el doctor, no recuerdo, un psiquiatra muy famoso, psicoanalista, que llegó a pesar 100 y tantos kilos, y él comentaba ese factor de la inmigración. Bueno, a ver, yo creo que no... Ahí está, el tío de Raskowski. Sí, yo no mezclaría en este momento esas cosas. Sabemos que el estrés puede ser, digamos, siempre disparador de un montón de cosas. Acá estamos tratando de entender el aspecto que tiene que ver con posibles disruptores endocrinos en relación a cambios en el funcionamiento de sistemas o ejes que tienen que ver con lo neuronal, con lo endocrino, con lo hormonal. Sería como pobre solamente tomar que un estrés puede generar obesidad, porque hay mucha gente que tiene estrés, o chicos... El cambio de la cultura, el cambio de la alimentación... Bueno, pero ahí hay otros factores... Ahí hay otros factores que sí pueden tener que ver con la alimentación en relación a cómo están preparados, cómo están industrializados, qué tipo de sustancias pueden haber. Por eso muchas veces la migración tiene que ver con el cambio, pero no de hábito alimentario porque comen más, sino qué comen.
Entonces quizás comían determinadas cosas que no estaban tan cargadas de sustancias que pueden ser disruptoras endocrinas y pasan a comer comida más industrializada y eso sí puede gestionar. Como les dije anteriormente, puede ser en cualquier etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, en venezolanos de primer camada venían muy delgaditos, ya están cayendo en obesidad. Chinos, orientales, lo mismo, los primeros súper bueno, pero cambia. Ahora tenemos obesidad. Pero cambia. O sea, el cambio de lugar geográfico, digo, ponerlo en última instancia, pero considerar el factor de la inmigración o geográfico, aunque sea como última instancia. Quiero decir que el primer eje que vimos en la cruzada fue lo sociocultural y que tiene que ver con la alimentación en cuanto a la construcción de lo cultural también, ¿no? Como que hablamos que la alimentación es multicausal, no es que directo. Por eso, lo que quería decir es que la migración o el cambio también implica un cambio de lo que se consume, de cómo se preparan las comidas, y en cierto sentido el tema que estoy intentando abarcar tiene que ver cómo muchas de las sustancias que no son alimentos, que forman parte de de estos agrotóxicos o de sustancias que se agregan en ciertas preparaciones industriales de alimentos, funcionan como disruptores endocrinos. Entonces puede ser que al migrar cambian la alimentación y en esa nueva etapa de la vida son, digamos, impactados por ese factor. Por eso digo un poco, para sintetizar lo que estuvimos nombrando como disruptor endocrino, es un contaminante hormonal o un disruptor que se define un conjunto diverso y muy heterogéneo de distintos compuestos que son exógenos y que son capaces de alterar la síntesis o la liberación o el transporte o el metabolismo, es decir, toda la cadena que tiene que ver con las hormonas naturales que el organismo produce. Entonces, digamos, la forma de cómo generan la disrupción o desde dónde viene puede ser muy variada. El asunto de la disrupción es esa interrupción de una vía que naturalmente tiene que darse de una determinada manera y que sufre un cambio en función de, como les mostré antes, otra cosa que ocupa el lugar para no poder transmitir la información que tiene que hacer o que dar. La próxima, por favor. Ahí va. Por eso, digo, es como muy variado, puede ser por el ambiente, que obviamente en el aire también están sustancias que son, digamos, tóxicas, agrotóxicas, que pululan por el aire, que pueden ser secundarias a la producción industrial de esos alimentos, o la agricultura, o desechos urbanos. Esas pueden ser distintas vías de ingreso, no es que hay una sola. Por eso también creo que parte de todo lo que estamos hablando es no quedarnos centrados en una sola cosa, sino la diversidad de factores que pueden confluir para que algo se esté disrupto o que se disrupta una cierta vía. La ingestión de alimentos tiene que ver, de vuelta, hay que ver cómo están hechos, cómo están preparados, qué cosas tienen, de dónde salieron, las sustancias que se agregan, el agua, como mencionaba también María, que tiene... El exceso de azúcar y de sal. Bueno, por eso en las industrias, el polvo presente en el ambiente, en la piel, como es impactado en distintas partes, tanto en la piel, que es un órgano también, como aquello que puede entrar por la vía respiratoria, por la vía digestiva. La próxima, por favor. Bueno, obviamente que de esto ya seguramente hablaron un montón, que tiene que ver con el uso de los plaguicidas y con las sustancias agrotóxicas como parte de los cultivos y los intentos que existen acerca de limitar el uso de eso, pero también, de vuelta, los intereses que la industria tiene en relación a mayor producción en base al uso aumentado de agrotóxicos. Entonces, digamos, hay comisiones que trabajan y que siguen trabajando con esto, pero bueno, no es una tarea tan fácil. De hecho, han dado mucha pelea en relación a esto, ¿no? La próxima. También hay reglamentos y otro de los conceptos que es como muy, yo diría, más que dudoso, es tramposo,
que tiene que ver con pensar con el límite máximo de residuo o de sustancia tóxica. En realidad es un concepto para mí totalmente burdo, porque en realidad uno tendría que pensar que no tendría que haber ninguna sustancia permitida tóxica en ninguna carga mínima, nada, digamos, no. Entonces, echa la ley, echa la trampa, en realidad es que eso permite como que no, hay partes tóxicas que sí podrían entrar dentro del organismo, ¿no? Bueno, esto ya lo hablamos en puntos anteriores, pero además cabe decir que la mayoría de los estudios sobre lo tóxico están medidos sobre la dosis letal aguda y no sobre los efectos crónicos que tienen. O sea, sobre los efectos que tiene a largo plazo ese producto, esa sustancia. Claro, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? La próxima, por favor. Bueno, esto es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? Cómo puede alterar la fisiología a largo plazo de ciertos funcionamientos de vías que, digamos, que pueden ir desde la etapa fetal hasta la edad adulta, es decir, en cualquier momento donde impacte puede producir lesiones o alteraciones de las vías endócrinas. Por supuesto que en las edades más tempranas o las etapas más tempranas se involucran sistemas mucho más, como diría, genuinamente dañinos, como son en el periodo embrionario, donde pueden alterar la formación de órganos vitales y por eso también generar malformaciones genéticas o algún otro tipo de malformaciones, no solamente digamos genéticas en sí visibles en el momento del nacimiento, sino en el funcionamiento posterior de la vida de esa persona. Y después también otra de las cosas que sabemos es que la genética es un aspecto, pero la comprensión de la epigenética como también un factor sumamente importante es cómo esas sustancias o esas alteraciones pueden también influir en el medio ambiente y en el cambio, a partir de esos cambios en el medio ambiente, en la genética propia de los seres humanos. Entonces, quizás también parte de lo que tiene que ver con algunas patologías que hoy por hoy se ven con una frecuencia que antes era inaudita, o que era rarísima, quizás también tienen que ver en el impacto, por ejemplo, en la enfermedad celíaca, que son enfermedades que eran porque hay una discusión y dice, bueno, antes lo que pasa es que no se hacía lo necesario para diagnosticarla. Por un lado, sí, se diagnostican fácil, pero también es verdad que aumentó la incidencia, lo mismo que con el cáncer. Es decir, el cáncer infantil, nadie quiere reconocer que ha aumentado enormemente la incidencia de cáncer infantil y de hecho hoy por hoy hay un montón de clínicas y en los hospitales han tenido que poner unidades específicas de cáncer infantil porque hay un aumento enorme de chicos, no solamente leucemias, que es, digamos, era el cáncer más frecuente que podía encontrarse, qué sé yo, 30 años atrás. Ahora tenemos una variedad de alteraciones desde el punto de vista, digamos, de tumores o de cáncer que son de aquellos que uno estudiaba que eran 1 en 8 millones, como que era una rareza, y hoy los encontramos internados y con tratamientos, etcétera, etcétera. Yo cuando hice mi especialidad de pediatría la hice en el Gutiérrez, y en el Gutiérrez que está ahí en Gallo o en Mansilla, y había una sala de inmunosuprimidos, que eran aquellos que tenían cáncer o tumores, y creo que eran, no sé, 5 camas, 6 camas, yo roté por ahí. Hoy tenemos clínicas enteras, unidades enteras de pacientes pediátricos con cáncer, con diagnóstico de cáncer. ¿Qué tipo de cánceres? No, variados, de todo tipo. Las leucemias son las más comunes, pero hay de todo tipo, del sistema nervioso central, riñón, hígado, todo lo que se te ocurra, hueso, todo lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra. Bueno, de hecho, de vuelta, todo lo que tenga que ver con contaminantes, bueno, de vuelta, bajas dosis.
¿Qué sabe cuál es una dosis que se tiene que permitir o no? Si de repente todas estas sustancias que son ajenas, tóxicas, con el que entren al sistema, bueno, después ya uno pierde la posibilidad de ver o hacer el seguimiento de cuál fue el impacto que hizo sobre esa persona esa sustancia. Y la otra cosa que es importante es esto que dice los contaminantes orgánicos persistentes. Porque no es solamente la presencia de un impacto agudo, de que hayas consumido, no sé, alguna plantación que venía, que haya sido fumigado, sino que eso queda en la tierra, queda en el ambiente y después sigue generando un impacto negativo en la salud porque permanecen como contaminantes persistentes. Entonces, no es que... digamos que con que uno saque una cosita ya está, arregla el asunto. La realidad es que no podemos ni tener control de todo lo que persiste en la tierra o en el medio ambiente después de que se hayan usado sustancias tóxicas y que funcionan como disruptores endocrinos. La próxima. Bueno, por mencionar algunas cosas que también fueron ligadas a la disrupción endocrina, son algunos endulzantes como el jarabe de maíz de alta fructosa en relación a todo lo que tiene que ver, digamos que existen montones de producciones industriales y se asoció con la insulinoresistencia, las alteraciones metabólicas en general y de la obesidad en particular. Y por otro lado, bueno, la stevia que se vende como uy, es natural, no es natural. La que es natural es la que tenían, claro, la plantita que tenían los indígenas y que usaban eso para endulzar. Le tomaron el nombre, le tomaron digamos, la fórmula, la cambiaron, le metieron otras sustancias y la llaman stevia, la venden más caro porque se supone que es natural. ¿Y qué pasa? Bueno, también tiene efectos secundarios, bueno, sobre otros órganos, como por ejemplo el estómago. Entonces, como decía también María, ya no podemos pensar solamente en un órgano como aislado del resto. Todo está interconectado, tanto desde el punto de vista neuroquímico como desde el punto de vista bacteriológico y todo lo que forma parte de nuestro cuerpo. La próxima, por favor. Bueno, de hecho, bueno, todo lo que tiene que ver con los efectos secundarios sobre la salud tiene que ver con algunas situaciones que son funcionales, tales como, por ejemplo, la aparición de una pubertad precoz, que también es mucho más frecuente que lo que era muchos años atrás, y ahí de vuelta está como hay una disrupción de los mecanismos que tienen que funcionar para las distintas etapas del crecimiento, y cuando aparece una disrupción es como si se vuelve loco el sistema y aparece un desarrollo en un momento que no debe de aparecer. Entonces esto también podemos decir, sí, la industria farmacéutica vio que ese es un problema más frecuente de lo que era antes y vamos con los medicamentos y vamos con esto y vamos con lo otro. No es que ellos provocan eso per se, aunque muchas industrias, digamos, farmacéuticas están también ligadas al uso de los agrotóxicos, porque, bueno, acá también deben haber hablado cómo se fueron mezclando y se compraron entre ellos y están todos en el mismo. Pero también los trastornos de fecundidad, ¿no? Hay un montón más de esterilidad masculina, femenina, enfermedades de ováricas como síndrome de ovario poliquístico, bueno, todas estas, digamos, enfermedades o alteraciones, diría, tanto en el sistema masculino como femenino de su funcionamiento hormonal, endocrino, trae sintomatologías. Entonces hay un aumento de la esterilidad. Dicen, ah, bueno, no, porque está más cansado. No, no, se alteran. Y si se alteran, hay en los espermogramas también se ve que hay menos cantidad de espermatocitos, o la migración de esos espermatocitos está alterada. Y bueno, esos son ejes que necesitan una cierta mecánica de funcionamiento para que sean
digamos, funcionales, y si eso está alterado, pueden pasar estas cosas, ¿no? Perdón, si se observaron cambios en la conducta sexual de los peces por las aguas contaminadas, ¿no puede pasar también con el ser humano lo mismo, que se empieza a ver conductas sexuales distintas? Bueno, si nosotros hablamos de disrupción de un eje endocrino e involucramos lo que tiene que ver con el eje hormonal masculino o femenino, cualquier situación puede darse, porque obviamente todo lo que tiene que ver con la conducta sexual está relacionado con los ejes hormonales. Entonces es como, no se puede separar como una cosa de otra, van de la mano porque los ejes hormonales cumplen funciones tanto del deseo sexual como del funcionamiento sexual, el desarrollo sexual, es decir, son todos parte de la misma mecánica, ¿no? Entonces, sí, puede ser. Y lo que les comentaba antes en relación a los tumores, ¿no? Que también son hormonodependientes. Entonces, si nosotros vemos que hay estos tumores con cáncer de mama, de ovario, de próstata, testículo, tiroides, estos dependen de un sistema endocrino, porque todos son sistemas hormonales, digamos, entonces son órganos hormonodependientes. Si hay una disrupción endocrina, pueden aparecer más frecuentemente este tipo de tumores. Las enfermedades metabólicas, bueno, diabetes, obesidad, las mencionamos, y del sistema neurológico también. Hay mucha más dificultad de concentración, de alteraciones de, ¿cómo se dice? De hiperactividad, trastorno de aprendizaje, etcétera, etcétera. Bueno, van de la mano también de ejes neuronales que tienen que ver con funcionamientos que están alterados o por lo menos interrumpidos en alguna fase que es necesario que tengan la continuidad para que el producto final termine funcionando. La próxima. Y la otra cosa que es importante es pensar en el efecto cóctel. No es que es uno solo, la mezcla de distintos factores disruptivos, como pueden venir de distintos agrotóxicos, de distintas sustancias usadas en las industrias, etcétera, etcétera, digamos, pueden potenciarse. Entonces, no es que una sí, la otra no, no, si se juntan puede ser que ese efecto sea mucho mayor. Perdón, justamente eso es lo que hace como dificultar la evidencia para después salir a pelear, porque siempre se escucha esto, pero desconozco totalmente si después uno puede, si existen las pruebas consolidadas y fuertes como para decir, justamente esta multifactorialidad, digo, quizás complique la multiprueba, de decir, es esto y se corta acá. Hablo de desconocimiento. Sí, no, entiendo lo que decís. Lo que pasa es que muchas de esas sustancias que se utilizan, lamentablemente, no son supervisadas previamente, sino que son incluso alteradas por los intereses y el uso de esas sin pasar por lo pronto lo que decía, dosis mínima, máxima, es decir, como que consiguen tener, digamos, aceptaciones o producciones para... Pero es difícil armar el hilo causal, digo, de, bueno, es esto, bueno, esto. Pero aunque cada uno de ellos se pueda individualizar que sí provocan, sí también se puede ver que ya uno lo hace, otro lo hace, lo que queda claro es que también pueden potenciarse cuando están juntos, digo, y si no, bueno, igual no tendría por qué existir ninguno de esos tóxicos en nuestra sangre, ¿no? Pero sí, es difícil, pero también hay falta de voluntad en un montón de aspectos, ¿no? Porque hay muchos intereses en juego ahí. Sí, interesante el trabajo que hizo la Facultad de Medicina cuando hacían los campamentos que iban por todos los pueblos. Rosario. Sí, es Rosario. Sí. Es Rosario, sí, convertenía así, claro. Bueno, ahí una de las cosas que sucedió importantísimas apareció a partir de la pediatría, porque fueron los pediatras que empezaron a ver que aparecían malformaciones genéticas que eran de aquellas que uno veía 1 en 3 millones y empezaron a aparecer 4 o 5 casos en un solo pueblo. Entonces los pediatras dijeron, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puede ser esto? Y ahí empezó, que se empezaron a reunir, empezaron a discutir y ahí empezó, digamos, a verse que
muchas de las cosas que estaban pasando es que esa gente vivía en una zona en la cual se cultivaba tal o cual cosa y que se usaba tal y tal cosa con las cuales se fumigaban. Entonces ahí se empezó a asociar, por eso, en general en la medicina las cosas se descubren o se plantean en función de la experiencia de ver lo que pasa y se estudian. No sé si se acuerdan de las viejas fotos, digamos, o que uno veía, o los cuadros, era un montón de médicos mirando un paciente para ver qué tenía, para analizarlo, y se hacían todas esas discusiones, porque bueno, a partir de eso uno ve. Entonces acá se empezaron a ver cosas que no son habituales, que no se ven habitualmente, como fue en su momento lo de la talidomida. Digamos que empezaron a haber un montón de chiquitos nacidos sin brazos, y entonces, bueno, nada, tenía que ver con el uso de la talidomida, y eso había generado que las mujeres embarazadas empezaron a tener chicos con trastornos genéticos. Así que, porque hacían una disrupción en el momento embrionario de la evolución del crecimiento de los miembros. Lo que dijo, no, que es un veneno, Bueno, era en realidad una sustancia que se utilizaba como... Se volvió a usar. Que se volvió a usar. Bueno, no debiera, pero digamos, era así una sustancia que se utilizaba, digamos, como parte de remedio de cosas, pero que generaba alteraciones genéticas. ¿En el campo? No era en el campo. No. Bueno, muchas veces se hacen experimentos y se cree que eso no va, pero después aparecen las evidencias, ¿no? Es decir, por eso digo, lo mismo pasa con lo traigo porque lo mismo pasa con estos agrotóxicos. En realidad se utilizan, pero no se analiza bien antes de usarlo. Y después aparecen los problemas. Entonces, no me acuerdo si había sido Piñaski que había comentado con esto de este experimento que habían vivido en ir pueblo por pueblo, y que en realidad era como que en un pueblo todos los vecinos, casa por medio, alguno tenía cáncer. Y entonces, bueno, eso no puede ser, no es contagioso el cáncer. Digo, ¿no? Bueno, la próxima, y vamos a agilizar para que podamos, bueno, esto ya lo comenté. Y bueno, la latencia creo que es importante. El hecho de haber entrado en contacto con una sustancia no significa que inmediatamente puede traer el efecto, y quizás la latencia de eso haga que en una edad adulta aparezca un cáncer, y eso puede haber sido aún fomentado a partir de una edad más temprana de haber estado en contacto con esa sustancia. Por eso es tan importante también pensar que no todo lo vamos a ver inmediatamente, pero lo que pasa a lo largo de los años tiene su impacto a consecuencia de haber entrado en contacto con esto. Bueno, esto es estudios, como decían, ¿no?, que se han hecho en frutas, en verduras, y la cantidad de agrotóxicos y sustancias químicas que se han encontrado dentro de esas frutas y verduras. Bueno, acá también se hizo un estudio en La Plata, ¿no?, que incluso nosotros habíamos traído las peras y no me acuerdo qué otra fruta más, manzana y pera creo que eran, ¿no? Sí, naranja. Naranja, bueno, habíamos traído y en La Plata se habían estudiado el contenido de agrotóxicos en eso, y se había encontrado, que no me recuerdo bien, pero corregime si te acordás vos, que creo que la pera era una de las que más, y la zanahoria. La pera y la zanahoria eran los que más agrotóxicos tenían, que puede tener que ver con la capacidad que tienen como por el agua, o vaya a saber que tienen como más absorción de esos químicos, ¿no? Bueno, no importa, pasala, porque esto tiene que ver con los glifosato, que creo que ya han hablado acá también acerca de esto, y es el famoso Roundup, que en realidad después, bueno, hacen todos estos trucos que se venden uno al otro, le cambian el nombre, pero la sustancia sigue siendo la misma. Y además de disruptor endocrino, que se lo considera un disruptor endocrino, también se sabe que se lo ha considerado como que es productor de cáncer o como precancerígeno, y esta fue una pelea bastante importante, y de hecho se han hecho como muchos simposios, muchas manifestaciones contra esta sustancia, y bueno, como
probable cancerígeno del vamos. Si ya hay una duda, es como que no debiera de estar ni autorizado. Es decir, ante la duda abstenerse, ¿no? Ese sería el código, digamos, que tendría que existir. Bueno, nada, en alimentos tan simples como el pan, la cerveza o lo que fuere, porque en realidad al estar fumigando cualquiera de los cultivos, después se transforma en el producto que usen esos cultivos, también está acarreando el veneno. Pero no se lo prohíbe. Bueno, acá no sabemos ni siquiera lo que está permitido, porque prohibido no hay nada, en realidad. Yo creo que la parte gruesa de esto es el no control. De hecho, más allá de que en Europa también tienen este problema, pero también han instituido determinadas leyes en las cuales no permiten ahora entrar cultivos que no hayan sido hechos de determinada manera, que no se hayan usado tal sustancia. Por eso la gente que trabaja acá para exportar, en realidad tienen un montón de limitaciones y condiciones para poder ser exportadores para determinados países. Tienen el conocimiento de lo que están haciendo hacia otros mercados y hacia adentro. No es que sí, eso falte. Sí, tal cual. Bueno, es más caro, les resulta más caro porque con estas sustancias agrotóxicas en realidad eliminan rápidamente las cosas que no le permiten quizás hacer un crecimiento más rápido y todo lo demás. Entonces, se sabe que pueden usar otras cosas, pero lo que tratan es de ahorrar también, digamos, el costo de eso. A pesar de que también se vio que el crecimiento de los precios de estos agrotóxicos también se han ido trasladando a los cultivos y aquellos que trabajan en la producción también han perdido un montón de dinero en base a tener que seguir consiguiendo insumos para poder seguir manteniendo los cultivos. Bueno, Pino Solanas hizo una tarea francamente fantástica, que él en realidad trató este tema y lo hizo en una forma cinematográfica, en el sentido que puso en evidencia, habló con la gente en los lugares y termina la película donde ellos mismos se van a analizar y se sacan sangre y daban positivos para este tipo de agrotóxicos. Bueno, acá están los nombres de los más habituales, que también lo mencionó María en relación a lo que tiene que ver con el impacto en todo lo que tiene que ver con la flora intestinal, ¿no? Clotilipos, que se encuentran en los residuos de alimentos. Bueno, hay como muchos, digamos, de estas muestras. Lo que pasa que también no hay mucha conveniencia por parte de la industria que salgan a la luz esto, entonces muchos trabajos y además lamentablemente la industria también tiene comprado un montón de científicos, y entonces las publicaciones que tienen que ver, no hace daño a esto, no hace daño a lo otro. Bueno, acá vamos a poner a Andrés Carrasco como ejemplo de lucha. Exactamente. Como investigador. Por eso digo, no es que no se sepa o que no se estudia, sino que hay como un mercado muy fuerte de gente o científicos comprados habilidosos, porque son científicos, pero van en pos de un interés que no es... Eso sí tiene conflictos de interés. Sí, total. Bueno, esto es un poco lo que decía, no es que hay un límite seguro, la realidad es que no es seguro ningún límite, ni mínimo ni máximo, son sustancias tóxicas que no se conocen exactamente los impactos en distintas vías de lo que tiene que ver con lo hormonal, lo que tiene que ver con el funcionamiento endocrino general, con lo cual la exposición a esto siempre es un riesgo y no se sabe dónde va a impactar en cada persona ni cómo esto va a hacer una influencia de la epigenética para que futuras, futuras personas tengan impactos aún habiendo pasado mucho tiempo de contacto con esa sustancia tóxica, ¿no? Entonces, futuras generaciones pueden estar impactadas por cosas que se usan hoy. Entonces, eso también hay que considerarlo como riesgo. Esto es lo que les mencionaba acerca del gasto que existe en salud secundario a la obesidad, pero más que nada por todo, no solo la obesidad, todas las disrupciones endocrinas, pero en realidad muchas de esas también tienen que ver con la obesidad, con las consecuencias médicas de eso. Pero está
el sistema nervioso central, el sistema, digamos, que tiene que ver con el útero, ovario, fertilización, sistema nervioso, bueno, millones y millones y millones de dólares que se gastan anualmente en salud como consecuencia de patologías generadas por disrupción endocrina. El modelo productivo. La próxima. Bueno, acá están las referencias, cualquier cosa si a alguien le interesa, también puede como buscar un poco más de información.